Muy bien. Continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a ver uno de los pilares principales de la programación orientada a objetos, que es lo que vamos a denominar la herencia. ¿Ok? Entonces vamos a poner como título herencia. ¿Sí? La herencia es uno de los conceptos fundamentales que trabajamos en programación orientada a objetos y básicamente se trata de cómo nosotros podemos crear una clase que herede sus atributos y métodos a otra clase. Sí, esa es básicamente la idea, ¿ok? Por lo tanto, cuando trabajamos con herencias vamos a tener dos tipos de clases, las que vamos a llamar clases padre versus las que vamos a llamar clases hijo o hija, ¿sí? Las clases padre van a ser las clases que van a heredar, ¿verdad? Sus métodos y atributos. Y las clases hijo van a ser las clases que van a recibir esos métodos y esos atributos de las clases padres. ¿Se fijan? Esa es básicamente la idea, ¿ok? O sea, con un dibujito, fíjense, imagínense, esta es nuestra clase padre y esta es nuestra clase hijo. Bueno, la clase padre, como todas clases, tiene atributos, es decir, características, ¿verdad? Variables que podemos definir y tiene métodos, funciones. Bueno, la idea de tener una clase hijo es que esta clase hijo sea capaz de heredar esos métodos y esos atributos para que también los tenga, para que también tenga los atributos y tenga los métodos del Padre. Y obviamente, además de los atributos del Padre y métodos del Padre, va a tener sus propios atributos y sus propios métodos, ¿verdad? Pero la idea es que también herede las características del Padre. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de trabajar con herencia, que una clase que vamos a llamar clase padre le herede los atributos y los métodos que ya tiene a otra clase que se llame clase hijo. La clase hijo va a recibir estos métodos y atributos y además va a tener sus propios métodos y sus propios atributos. ¿Se fijan? Esa es básicamente la idea. ¿Ok? A ver, entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo se usa herencia? Porque siempre vamos a utilizar la herencia en programación orientada a objetos. No, la herencia no se utiliza siempre, solo se utiliza cuando nosotros queremos programar clases que se parecen mucho entre sí en nuestros programas. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a poner aquí, se utiliza cuando queremos crear clases muy similares en nuestro programa. ¿Ok? Como ustedes saben, cuando nosotros desarrollamos programas a gran escala, muchas veces necesitamos crear muchas clases, no solamente una, sino que hay muchas veces donde necesitamos crear tres, cuatro, cinco clases distintas y muchas veces hay clases que se parecen mucho entre sí, que comparten algunos métodos, que comparten algunos atributos, ¿se fijan? Entonces, en esos casos se utiliza herencia. Si las clases que nosotros vamos a crear no son similares, o sea, son clases distintas, entonces no hay herencia, no vamos a utilizar la herencia. La herencia se usa solamente cuando vamos a crear clases que se parecen mucho entre sí y la idea es que una clase que vamos a llamar clase padre pueda heredar sus métodos y atributos a otra clase, que se va a llamar la clase hijo y que va a ser la que va a recibir esto, ¿ok? Estos métodos y atributos. Por un tema de lenguaje, las clases padre también se conocen como superclases y las clases hijo también se conocen como subclases. ¿Ok? La verdad es que aquí hay varios nombres que podemos utilizar, pero generalmente uno habla de clase padre y clase hijo o superclase y subclase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a partir creando una clase. ¿Ok? Por ejemplo, una clase que sea, puede ser, por ejemplo, la clase persona. Clase persona. Ya, vamos a crear una clase persona, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestro método constructor, def init, vamos a poner self y vamos a poner algunos atributos. A ver, ¿qué características tiene una persona? Bueno, una persona, ¿verdad? Puede tener un, por ejemplo, una altura, un peso, puede tener un nombre, vamos a poner esas variables al inicio. Nombre, una edad, una altura, un peso, ¿verdad? Tiene un montón de características. Vamos a definir, por ejemplo, solamente estas cuatro. Entonces vamos a poner aquí self.nombre igual a nombre, self.edad igual a edad, self.altura igual a altura y por último self.peso igual a peso.
Ya, aquí tenemos una clase persona, ¿ok? Vamos aquí a definirle algunos métodos, por ejemplo, el método hablar, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí def hablar self y vamos a poner aquí un mensajito que diga, vamos a poner el nombre de la persona, self.nombre, vamos a poner está hablando, ¿ok? Y vamos a poner otro método que sea, a ver, hablar y caminar, por ejemplo. Caminar. Self, ¿verdad? Vamos a poner print, un f-string que diga self.nombre está caminando. Ya, aquí tenemos un ejemplo de una clase muy sencilla que se llama clase persona, ¿verdad? Que nos va a permitir crear personas, básicamente, ¿verdad? Que van a tener un nombre, una edad, una altura, un peso, ¿verdad? Y aquí tienen el método hablar y el método caminar, ¿ok? Entonces vamos a crear un par de personitas para que vayamos probando nuestra clase, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar o crear un objeto que se llame, no sé, Daniel, ¿verdad? Vamos a instanciar la clase persona. Y aquí vamos a ver, ¿qué tenemos que pasarle? El nombre. Vamos a poner aquí Daniel. Uy, Daniel. Vamos a pasarle ahora la edad, no sé, 25 años. De altura mide 1 punto, no sé, 72. Y de peso pesa, no sé, 62 kilos, por ejemplo. Listo. Ahí tenemos una persona. Puedo crear otra persona, no sé, por ejemplo, Carla. Entonces vamos a poner aquí persona, ¿verdad? Vamos a poner aquí su nombre es Carla. De edad tiene, no sé, 22 años, altura es 1,56 y de peso, no sé, por ejemplo, 60. Ya, ahí hemos creado algunas personas, ¿verdad? Simplemente instanciando nuestra clase y podemos aplicar algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que Daniel hable y vamos a hacer que Carla camine. A ver, entonces vamos a hacer correr esto y vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a tirar esto un poquito aquí. Aquí está. Fíjate. Daniel está hablando y Carla está caminando. Listo. O sea, hemos creado una clase como las que ya conocemos, ¿verdad? Con nuestros atributos, con nuestros métodos, etcétera, etcétera. Bueno, la idea ahora, voy a borrar esto. La idea ahora es crear otra clase, ¿sí? Otra clase que sea parecida a la clase persona, pero que sea un poquito más especializada. A ver, si yo tengo una clase persona y, por ejemplo, yo quiero crear otra clase que se parezca a persona, a ver, ¿qué clase podríamos crear? Por ejemplo, la clase estudiante. Se fijan que la clase estudiante y la clase persona son clases que están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque todo estudiante es una persona. ¿Te fijas? Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí una clase que se llama persona y ahora vamos a tener otra clase que se llama estudiante. Pero estas clases están relacionadas entre sí porque todos los estudiantes son personas. Entonces, cuando tenemos clases que están relacionadas de esta manera, uno utiliza la herencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar hacer ahora es heredar todas las características de la clase persona a la clase estudiante. Claro, porque los estudiantes obviamente van a tener un nombre, van a tener una edad, van a tener una altura, van a tener un peso y van a tener otros atributos extra. Por ejemplo, un estudiante, además de estos atributos, puede tener, por ejemplo, si es un estudiante, podríamos poner la universidad donde estudia, la carrera que está estudiando, las asignaturas que tiene, cuáles son sus notas, ¿te fijas? Podemos añadir más información, ¿verdad? A esa clase. ¿Te fijas? Igual lo mismo pasa con los métodos. Todos los estudiantes pueden hablar y pueden caminar, pero podríamos agregar nuevos métodos. Por ejemplo, si tenemos un estudiante, un método podría ser estudiar, ¿verdad? O no sé, hacer un ejercicio, leer un libro, ¿te fijas? Esa es la idea de la herencia, que tengamos clases que estén relacionadas entre sí, ¿te fijas? Obviamente la clase persona está relacionada con la clase con la clase estudiante, por lo tanto podríamos utilizar herencia. Si yo ahora quisiera hacer una clase que sea, por ejemplo, la clase perro, no tendría mucho sentido utilizar herencia porque un perro no es una persona y por lo tanto las características y métodos de una persona no son 100% aplicables a un perrito. ¿Te fijas? En ese caso podríamos tener otra clase que sea como animal, ¿te fijas? Y relacionar la clase animal con la clase perro. Esa es la idea. Entonces vamos a crear una clase que se llame clase estudiante. Clase estudiante. Ya. Entonces vamos a hacer que la clase estudiante herede las características de la clase persona.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, aquí ya tenemos que empezar a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A ver, para que nosotros le indiquemos a Python que la clase estudiante va a heredar la clase persona, va a heredar la información de la clase persona, aquí donde ponemos el nombre de la clase, tenemos que abrir y cerrar paréntesis, y dentro de esos paréntesis tenemos que poner el nombre de la clase padre. En este caso, la clase padre es la clase persona, porque de ahí vamos a heredar los métodos y atributos. Entonces ponemos persona. ¿Te fijas? Entonces, al hacer eso, le estamos diciendo a Python, fíjate, vamos a crear una clase estudiante, pero esta clase va a recibir la información de la clase persona, que es la que acabamos de construir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, ya creamos nuestra clase, ahora tenemos que construir nuestro constructor, ¿verdad? Entonces ponemos def, init, ponemos self, y ahora tenemos que empezar a poner los parámetros, ¿verdad? Tenemos que poner los atributos que van a definir a la clase estudiante. Entonces aquí es donde vamos a empezar a poner a alguno de los atributos que queremos heredar del padre, de la clase padre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de la clase padre, a lo mejor queremos heredar todo. No siempre vamos a querer heredar todo. A veces queremos heredar solamente algunas cosas. ¿Ok? Pero en este caso vamos a heredar todo. A ver, entonces de la clase persona vamos a heredar nombre, vamos a heredar edad, vamos a heredar altura y vamos a heredar peso. ¿Te fijas? Estamos heredando todas las características de la clase persona que ya habíamos definido. Pero ahora podemos definir nuevos atributos. Si estamos trabajando con un estudiante, podríamos heredar la clase universidad, ¿verdad? Para saber en qué universidad estudia. Podríamos heredar la clase carrera. ¿Te fijas? Y así podemos añadir más información. Estamos especializando la clase persona. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es, en nuestro método constructor, tenemos que poner los atributos que queremos heredar de la clase persona. En este caso yo puse todos. ¿Te fijas? Nombre, edad, altura y peso, que son los mismos que tenía la clase persona. No necesariamente tengo que poner todos. A lo mejor yo quería heredar solamente nombre y edad. ¿Te fijas? No es necesario heredar todo. ¿Sí? Pero en este caso voy a heredar todo. Ya veremos cómo se hace cuando no queremos heredar todo. Bueno, ahora deberíamos empezar, ¿verdad? De alguna manera a definir nuestras variables. Pero acá hay un pequeño detalle, ¿ok? ¿Por qué? Porque la variable nombre, edad, altura y peso ya las tiene la clase padre. Entonces yo simplemente tengo que heredarlas, tengo que tomar las clases, digamos, las características de la clase padre y venir a dejarlas a nuestra clase hijo. Entonces, ¿cómo le indicamos a Python que estas características son las que estamos heredando? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es poner la sentencia super, dos puntos, punto, ponemos aquí el método init y dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre de los atributos que estamos heredando del padre. En este caso, yo estoy heredando el nombre, la edad, la altura y el peso. ¿Se fijan? Al hacer esto inmediatamente estamos heredando todos estos atributos. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Fíjense. Primera diferencia para heredar, aquí al nombre de la clase le tenemos que poner el nombre de la clase padre, de la clase que vamos a heredar. Definimos nuestro constructor, ponemos todos los atributos que queremos. En este caso, insisto, yo puse todos los atributos de la clase padre, pero no es necesario heredar todos. Y además añadimos los atributos propios de la clase que estamos creando. Entonces, para indicarle al programa cuáles son los atributos que estamos heredando, tenemos que poner la palabra super, así, abrimos y cerramos paréntesis, punto init, y dentro el nombre de todas las variables, de todos los atributos que vamos a heredar del padre. Una vez que hagamos eso, ya hemos heredado inmediatamente el nombre, la altura, la edad y el peso. ¿Y ahora qué nos falta? Bueno, tenemos que definir las nuevas características, la universidad y la carrera. Entonces aquí yo pongo self.universidad igual universidad y self.carrera igual carrera. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí heredé todas las características del padre y además añadimos las características propias de la clase estudiante. ¿Se fijan? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Con eso estamos listos. Con eso ya hemos heredado toda la información que necesitamos de la clase padre. ¿Sí? Eso es todo. Ahora la clase estudiante ya es una clase hija de la clase persona, ya hemos heredado sus atributos y también automáticamente se heredan los métodos. Estos métodos no tenemos que volver a crearlos aquí, ya están, ya se heredaron de la clase persona. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un estudiante. Entonces voy a crear un estudiante que se llame, no sé, Carlos, igual, estudiante. A ver, ¿qué información le tengo que pasar? Tenemos que pasarle el nombre. Fíjate acá, aquí están las variables. Nombre, edad, altura, peso, universidad y carrera. Entonces vamos a poner aquí el nombre, Carlos. Edad, no sé, 29. Altura, supongamos 1,80. Uy, peso, no sé, por ejemplo, 72 kilos. Y la universidad sería, no sé, Universidad de Chile. Y la carrera que sea, no sé, por ejemplo, ingeniería comercial. Listo, hemos creado entonces el estudiante Carlos. Fíjate, estas primeras características, nombre, edad, peso, altura, se heredaron de la clase padre, que es persona. De aquí las heredamos. Y estas últimas dos son las características propias de de nuestra propia clase estudiante. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, ahora yo puedo ver cuáles son las características de este estudiante. Ponemos Carlos. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el nombre. A ver, vamos a ver, ¿cuál será el nombre de este objeto? Carlos. Acá está. Fíjate que si tú revisas la clase estudiante, en ninguna parte yo puse self.nombre igual a nombre. ¿Por qué no puse eso? Porque eso ya lo habíamos puesto acá arriba en la clase persona. Entonces aquí cuando yo puse super, lo que hice fue heredar ese atributo y listo, ya lo tengo. No es necesario que vuelva a poner self.nombre igual a nombre. No, porque eso ya la tenía la clase padre. Entonces yo simplemente lo heredé. Como quien dice, lo tomé de aquí y lo vine a dejar dentro de nuestra clase estudiante. Y fíjate que también Carlos, este objeto que hemos creado, este estudiante, tiene los métodos de la clase padre. Podría yo poner entonces Carlos.hablar. ¿Te fijas? Hacemos correr esto y ¿qué nos va a salir aquí? Fíjate, Carlos está hablando. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué aquí esto puedo usar con la clase estudiante el método de hablar? Si fíjate aquí en la clase estudiante yo no definí el método de hablar. Ah, lo que pasa es que el método de hablar lo definimos acá en la clase padre. Entonces la clase hijo puede también usar ese método. ¿Te fijas? Esa es la idea, que se hereden los atributos y también los métodos. Ahora, obviamente la clase estudiante va a tener nuevos métodos, no solamente los métodos del padre, que es hablar y caminar. El estudiante puede tener nuevos métodos. Por ejemplo, podríamos definir el método estudiar. Estudiar, ¿verdad? Vamos a poner aquí self y vamos a poner aquí print, un f-string. Vamos a poner el nombre, self.nombre, está estudiando. ¿Te fijas? Entonces ahora yo puedo poner aquí Carlos.estudiar y vamos a ver qué sucede. Dice Carlos está estudiando. ¿Te fijas? Entonces podemos tomar los métodos que ya tenía la clase padre y además añadir nuestros propios métodos. ¿Ok? Entonces esa es la idea básicamente de tener la herencia. ¿Te fijas? Esa es la idea, ser capaz de heredar las características y atributos, ¿verdad? Los atributos y los métodos de una clase padre y al mismo tiempo añadir nuevos atributos y añadir nuevos métodos para especializar la clase que estamos trabajando, ¿ok? ¿Cuándo se usa la herencia? Cuando tenemos clases que se parecen mucho entre sí. En este caso, la clase persona sería como una clase padre de la clase estudiante, ¿verdad? Porque están relacionadas, ¿verdad? Al igual que si yo hago, por ejemplo, una clase que se llame animal y quiero crear otra clase que se llame gato, bueno, obviamente la clase animal y la clase gato están relacionadas porque un gato es un animal. Entonces podríamos heredar las características y los métodos de la clase animal y en la clase gato crear nuevas características y nuevos métodos. ¿Te fijas? O no sé, podríamos poner otro ejemplo, no sé, una clase que se llame, no sé, por ejemplo, podría ser algo así como una clase que se llame transporte y además crear otra clase que sea una, no sé, la clase auto, por ejemplo. Obviamente también son clases que están relacionadas porque todo auto es un transporte, es un medio de transporte. ¿Te fijas? Por lo tanto, podríamos hacer que la clase auto sea una clase hija de la clase transporte y heredar las características y los atributos, ¿te fijas? De
los métodos y atributos de la clase padre. Entonces, en esos casos utilizamos la herencia, ¿ok? En esos casos utilizamos la herencia. Si nosotros queremos crear clases que son distintas, muy distintas entre sí, no nos sirve la herencia. ¿Te fijas? Por ejemplo, si yo quiero aquí, tengo una clase persona y quiero crear aquí una clase, no sé, que se llame Pokémon, una persona y un Pokémon no tienen mucho que ver, te fijas, serían clases muy distintas, entonces ahí tendría que hacer las dos clases por separado, completamente. Pero si tengo clases que son muy relacionadas entre sí, podemos usar la herencia. Una cosa importante de la herencia es que la herencia es un método optativo, ¿ok? Por si acaso. O sea, no es que obligatoriamente tenemos que usar herencia. Yo podría haber aquí creado la clase estudiante y volver a darle todos los parámetros, todos los métodos, todos los atributos que te fijas podría volver a hacerlo completamente. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero la idea de utilizar herencia es que no tengamos que escribir tanto, es ser capaz de reutilizar código. ¿Te fijas? Porque fíjate, como la clase estudiante ya iba a necesitar estos atributos y la clase padre ya los tenía, ¿para qué los vamos a volver a escribir si podemos reutilizar este código? ¿Te fijas? Eso hace que nuestro programa sea más eficiente, sea más limpio, sea más fácil de programar, ¿te fijas? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Podríamos haber vuelto a poner self.nombre, self.edad aquí en la clase estudiante? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, podríamos haber usado otra vez estas cuatro atributos y haber añadido estos dos para tener seis en total. Pero como ya estaban escritos, vamos a reutilizar este código y simplemente los llamamos con super, ¿verdad? E inmediatamente nosotros vamos a acceder a eso. Entonces la idea también es reutilizar código para que nuestros programas no sean tan largos. Muchas veces, y este tema de herencia es genial porque hay veces que si nosotros hacemos un programa y no utilizamos herencia, no sé, a lo mejor nuestro programa puede quedar con 2000 líneas, pero si usamos, no sé, herencia te puede quedar en 1000. ¿Te fijas? O sea, puedes reducir el tamaño de tu programa a la mitad simplemente usando programación orientada a objetos y herencia. Entonces, este tema también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Este tipo de herencia que estamos trabajando nosotros acá se conoce como herencia simple, ¿sí? Y la herencia simple es básicamente cuando una clase padre hereda sus métodos y atributos a una clase hija. ¿Ok? Existen otros tipos de herencia, ¿ya? Pero esto es básicamente la herencia simple, que es la primera que estamos estudiando. Una clase padre hereda sus características y métodos a una clase hijo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ser capaz de tomar lo que ya tiene la clase padre y perfeccionarlo un poco, ¿verdad? Con otra clase que esté relacionada con la anterior. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí yo puedo crear un estudiante, podría crear otro estudiante, ¿verdad? Y podría ir llamando a los métodos de la clase padre. Por ejemplo, aquí yo podría poner Carlos.caminar. Si hago eso, fíjate, dice Carlos está caminando. Uno revisa acá en la clase estudiante y fíjate que el método caminar no está, porque el único método que tenemos es estudiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que caminar lo heredó del padre. Como el padre tenía el método caminar, nosotros también lo tenemos ahora, porque lo hemos heredado. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea de la herencia. ¿Ok? La herencia simple. ¿Perfecto? Muy bien, entonces básicamente esto es para que nosotros vayamos entendiendo más o menos cómo va funcionando esto, ¿ok? Con eso entonces vamos finalizando este primer video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la pueden ir dejando en los comentarios y más adelante vamos a seguir profundizando en la herencia simple. Vamos a ver cómo modificar los métodos del padre y cómo hacer para heredar solamente algunos atributos del padre. Que eso también es importante. Nosotros aquí heredamos todos, pero ¿qué pasa si yo no quiero heredar todos, solamente quiero heredar algunos? Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer eso en los próximos videos, ¿ok? Así que con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.